Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Russell Ceballos, comisionado de la Juntía de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre el déficit hídrico en regiones del país. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días, doctor Russell. Muy buenos días, gracias por la invitación a efectos de poder abordar un tema sumamente relevante, ¿cuál es el déficit hídrico? Doctor, ¿cuáles son las regiones del país que enfrentan el déficit hídrico y qué población se encuentra expuesta? En principio, cabe indicar, hacer una diferenciación sobre los peligros. Tenemos los peligros de origen natural y los peligros inducidos por acción humana. En este primer grupo, tiene una subclasificación. Los peligros de geodinámica interna, por ejemplo, los sismos, tsunamis, erupciones volcánicas. Los peligros de geodinámica externa, los deslizamientos huaicos que lo denominamos, que son los movimientos en masa, flujos de detritos, derrumbes. Y lo que corresponde a los peligros hidrometeorológicos y oceanográficos. Aquí están las lluvias intensas, inundaciones, y dentro de ello se ubica el déficit hídrico. Entonces, es una derivación de este tipo de peligro. De acuerdo a la última actualización de los escenarios de riesgo que son elaborados por el CENEPRED, se ha incrementado el número de departamentos expuestos al déficit hídrico. Estamos considerando 16 departamentos que alberga a más de 8 millones de personas en riesgo muy alto. Y dentro de ello encontramos más de 1.100 distritos, es decir, pues la mayoría de los distritos, más del 67% a nivel de lo que corresponde a departamentos. Entonces, un gran número de departamentos, de distritos, estarían justamente expuestos a este tipo de peligro a nivel de muy alto riesgo, una vez más lo recalco. Por ejemplo, tenemos a nivel de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, entre otros. A ello corresponden unas medidas inmediatas que deben de desarrollar las entidades de los 3 niveles de gobierno. Si bien se ha dado un plan multisectorial enfocado a 9 regiones, ahora encontramos que pues, se ha dado un incremento a este tipo de peligros. Doctor, ¿de qué forma las personas se ven afectadas ante el impacto de esta problemática? La ocurrencia de emergencias y desastres derivadas del déficit hídrico afectan una serie de dimensiones en cuanto a los derechos de la persona. Tenemos ante una situación crítica la afectación al derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, entre otros, puesto que el déficit hídrico lo que provoca es gran número de viviendas no tengan una cobertura, por ejemplo, de república. Asimismo, hay una afectación a la agricultura, una afectación a la ganadería. En el primer caso, porque los suelos justamente que deben de ser húmedos tienen una implicancia de sequía. Y lo mismo lo que son los alimentos para el ganado, por ejemplo, a nivel de pastos hay una afectación inmensamente. Y esto conlleva a otro tipo de afectación que engloba una afectación económica, una afectación social y una afectación en una dimensión ambiental. Ante ello, las entidades de los 3 niveles de gobierno deben de intervenir de manera oportuna, puesto que la ley 30787 lo determina, que las personas afectadas ante un evento, sea de origen natural o inducido por acción humana, tienen derecho a una respuesta inmediata del Estado sin ningún tipo de dilación.
¿Cuáles son los planes de acción que ha implementado el gobierno central y los gobiernos regionales para hacer frente al déficit hídrico? A ver, sobre esta pregunta encontramos una diversidad de instrumentos técnicos de gestión, que lo denominamos. Un plan de acción inmediata que deben tener cada sector que interviene, un plan a nivel regional y local igualmente de acción. Sumado a esto, en el marco de la gestión del riesgo de desastres, se ha aprobado el plan multisectorial ante el FEN. Esto justamente se ha dado en cuanto a este, eh, el cumplimiento de una recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, es decir, ha sido acogida. Este plan multisectorial ante el FEN implica la intervención de los sectores en diferentes territorios, es decir, a nivel distrital, que comprende 9 regiones propiamente. Y a esto debemos sumar el plan de prevención y reducción de riesgos que debe de tener cada gobierno regional, cada municipalidad provincial, cada municipalidad distrital, donde se incorporen actividades e inversiones vinculadas con el déficit hídrico, es decir, para hacer frente al déficit hídrico. Sumado a ello, un plan de gestión reactiva, que es el plan de contingencia, que tiene una finalidad de salvar vidas. Por ello que se establecen tareas, acciones inmediatas ante el impacto de este tipo de eventos. Es de suma relevancia que los 3 niveles de gobierno articulen sus planes dentro del marco de gestión de riesgo de desastres y los planes a nivel de propiamente la gestión que desarrollan, la gestión pública, con miras a la protección de la población expuesta a este tipo de evento. Doctor, la Defensoría del Pueblo viene haciendo el seguimiento sobre las intervenciones en el marco de la declaratoria de emergencia de 14 departamentos del país por el déficit hídrico. Efectivamente, se ha declarado el estado de emergencia en 14 regiones a efectos que se puedan adoptar medidas inmediatas. Esa es la razón de la declaratoria de estado de emergencia. De manera excepcional, inmediatas, donde interviene la municipalidad distrital de la zona expuesta afectada, la municipalidad provincial, el gobierno regional y los ministerios. Todo ello con una articulación, coordinación que corresponde a el INDECI. La Defensoría del Pueblo viene haciendo el seguimiento en cada ámbito. Es así que se han dado determinadas mesas de seguimiento, reuniones, pedidos de información. En algunos casos ya contamos con alguna información, gran mayoría todavía están en proceso. Igual el seguimiento continúa. Dentro de ello hemos podido identificar que determinadas acciones establecidas o distritos para una intervención en el marco de la declaratoria de estado de emergencia, también encontramos en el plan multisectorial ante el FEN, puesto que este plan tiene 2 componentes, ante lluvia y ante déficit hídrico, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la población ante el impacto de estos eventos. Y dentro de ello, pues, hemos identificado algún avance limitado aún que corresponde a las entidades del nivel nacional. Lo que corresponde a agricultura, a través de Agrorural, interviene con la entrega de determinados kits en cuanto a aspectos agrarios. Por ejemplo, tenemos en el caso de Tacna, que tiene un avance en lo que es la entrega de kit de riego, un 38%. Igualmente, en el módulo de protección de cultivos, un avance del 30% a nivel de esta región. Otro aspecto, tenemos el acondicionamiento de pozos de agua, un 35%. Entonces, como vemos, todavía es bastante limitado en cuanto a este avance.
Eh, este evento climatológico también se enfoca, pues trae como consecuencia lo que son en gran medida los incendios forestales que van vinculados. A nivel del déficit hídrico encontramos más de 80.000 personas que han resultado afectadas, más de 110.000 hectáreas perdidas, estas a nivel de cultivo. Igualmente, más de 100.000 a nivel de animales perdidos, siendo las zonas más afectadas Puno, Cusco, entre otras regiones. Doctor, ¿qué medidas ha recomendado la Defensoría del Pueblo para minimizar el alto riesgo existente y salvaguardar la vida de la población y sus medios de subsistencia? Dentro de las recomendaciones que reiteradamente se han formulado son que las entidades de los tres niveles de gobierno deben intervenir de manera articulada, de manera coordinada, intensificando sus acciones y el cumplimiento de estas metas. Sobre todo tenemos a nivel de declaratoria estado de emergencia con recursos propios, a nivel del plan multisectorial ante el FEN, hay metas ya establecidas como las que estoy señalando, este avance. Entonces, estas acciones en cuanto a que se puedan intensificar en salvaguarda de la población y sus medios de vida expuestos a este tipo de eventos. Igualmente, dotar de celeridad a lo que corresponde la ejecución del presupuesto con eficiencia, con eficacia. Y es de vital importancia que se dé la sinergia entre estos niveles de gobierno a efectos de evitar duplicidad de acciones. Tenemos declaratoria de estado de emergencia, el plan ante el FEN y la intervención del gobierno local, intervención del gobierno regional. Entonces, ahí corresponde una sinergia a efectos de que no se puedan intervenir simultáneamente, sino coordinada, priorizando a efectos de complementar las intervenciones del gobierno nacional. Y finalmente, el cumplimiento de la formulación, aprobación y ejecución, lo que es la implementación de los instrumentos técnicos de gestión, que son los planes a los que me he referido, principalmente el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres que incorpore actividades vinculadas con el déficit hídrico, el plan de contingencia. Doctor, tenemos un par de preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Karen Tamariz nos pregunta, ¿qué puede hacer la ciudadanía ante el déficit hídrico? La ciudadanía también es importante su participación porque justamente dentro del marco de la gestión de riesgo de desastres tiene un espacio vital las entidades de los tres niveles de gobierno y la participación de la población en dos enfoques. Uno, en que se exija a las autoridades locales y regionales las intervenciones oportunas para hacer frente al déficit hídrico. Y segundo, una responsabilidad de poder un tanto administrar adecuadamente el suministro de lo que corresponde a este elemento vital que es el agua, ¿no? Y justamente el apoyo en lo que son la limpieza de los canales de riego, que corresponde propiamente a las entidades de los niveles de gobierno. Sin embargo, de manera articulada, identifica la población los lugares donde requiere esta intervención inmediata. Tenemos una última pregunta de Manuel Rolfo. ¿A qué autoridades debemos acudir como ciudadanía para informarnos sobre las acciones para enfrentar las emergencias climáticas? La autoridad local, la autoridad regional tienen la obligación de hacer el monitoreo, el seguimiento de los cambios climáticos, de los escenarios de riesgo, de emitir alertas. Estas alertas deben ser difundidas tanto a las entidades públicas del territorio y principalmente a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía debe tomar conocimiento, por ejemplo, la crecida de ríos,
por ejemplo, los deslizamientos, la activación de quebradas, zonas de afectación con déficit hídrico, especialmente en este capítulo que nos toca desarrollar. Entonces, vemos que esta responsabilidad recae en la autoridad local, la autoridad regional. Sin embargo, también coadyuva la entidad técnico-científicas del nivel nacional, como lo he mencionado, estos escenarios de riesgo que son emitidos por el CENEPRED. La ciudadanía puede acudir a su autoridad local, regional, a efectos de tomar conocimiento sobre estos eventos climatológicos. Y por el lado de la autoridad local, regional, poder suministrar esta información, difundirlas, promover, sensibilizar a la población sobre su probable afectación. Muchas gracias, doctor Russell. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.